Hola, buenos días. Mi nombre es Sergio Basáez. Yo soy médico psiquiatra y químico farmacéutico de la Universidad de Chile. Y en este módulo vamos a hacer 4 cápsulas de conocimiento sobre psicofármacos. La primera, y que vamos a presentar ahora, va a ser sobre antidepresivos. Vamos a ver cómo se clasifican los antidepresivos, dentro de los cuales están los inhibidores de monoamino oxidasa, los antidepresivos tricíclicos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, los inhibidores selectivos de la recaptación de norepinefrina, los antidepresivos duales, la vortioxetina, la agomelatina y productos naturales. Los inhibidores de monoamino oxidasa se clasifican en irreversibles y reversibles. Los irreversibles no se encuentran disponibles en Chile, sin embargo están aprobados por la FDA para la depresión. Y el reversible, que es la moclobemida, sí se encuentra disponible en Chile. Los antidepresivos tricíclicos, una clasificación simple es dividirlos en aminas terciarias y secundarias. Dentro de las terciarias, las más importantes son amitriptilina, imipramina y clomipramina. Amitriptilina e imipramina están disponibles en la mayoría de los CESFAM en Chile. Las aminas secundarias están menos disponibles en general, y ahí está la desipramina y la nortriptilina. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tenemos la fluoxetina, la fluvoxamina, la sertralina, la paroxetina, el citalopram y el escitalopram. Inhibidor selectivo de la recaptación de norepinefrina tenemos la reboxetina, que se usa bastante menos. Inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina tenemos la venlafaxina, la desvenlafaxina, la duloxetina y el milnacipram. Inhibidores de la recaptación de norepinefrina y dopamina tenemos el bupropión. Antagonistas del receptor 5-HT2A de serotonina tenemos la trazodona. Antagonistas de receptores serotoninérgicos postsinápticos y alfa-2 adrenérgicos presinápticos tenemos la mirtazapina. Moduladores de receptores serotoninérgicos, la vortioxetina, y moduladores de receptores melatoninérgicos, la agomelatina. Productos naturales, la hierba de San Juan, y otros que se está validando su uso, sobre todo para un estado agudo de depresión, sería la ketamina y la esketamina. Los inhibidores de monoamino oxidasa irreversibles, lo que hay que saber de ellos es que están prácticamente en desuso, que no están disponibles en Chile, que son muy buenos antidepresivos, muy efectivos, pero tienen demasiados efectos secundarios, o sea, son muy mal tolerados. Son riesgosos en sobredosis y tienen alta probabilidad de interactuar con otros medicamentos y con alimentos. La moclobemida es un inhibidor reversible de la monoamino oxidasa isoforma A, que es más selectiva por serotonina y norepinefrina. Esta es útil en el tratamiento de la distimia, la fobia social y la depresión en comorbilidad con demencia. No presenta las complicaciones habituales de los inhibidores irreversibles y presenta mínimos efectos adversos a nivel sexual y gastrointestinal. En general es un fármaco que es poco usado. Los antidepresivos tricíclicos actúan inhibiendo la recaptación principalmente de norepinefrina, en menor medida de serotonina y en mucho menor medida de dopamina. Ese es el mecanismo responsable del efecto terapéutico de estos agentes en el manejo de la depresión y de la ansiedad. Y además bloquean varios otros receptores a los cuales se atribuyen muchos de sus efectos adversos. Bloquean receptores alfa-1 adrenérgicos. Estos están ubicados principalmente en arteriolas y vénulas. El bloqueo de estos receptores se asocia a hipotensión arterial, hipotensión ortostática, caídas y fracturas de cadera, principalmente en ancianos. Bloqueo de receptores H1 de histamina. Eso está relacionado con sedación, aumento del apetito y aumento de peso. Bloqueo de canales iónicos de sodio y potasio. Eso a nivel cardíaco se asocia con un retardo de la repolarización, lo que se ve como un aumento del intervalo QT en el electrocardiograma, y esto genera un riesgo de arritmias, una torsión de puntas, que es una taquicardia ventricular polimórfica.
Y los antidepresivos tricíclicos también bloquean receptores muscarínicos. A nivel periférico, eso está relacionado con sequedad bucal, visión borrosa, retención de orina, constipación y taquicardia sinusal. A nivel central, el efecto anticolinérgico está asociado a deterioro cognitivo, confusión, desorientación y es la principal causa de delirium inducido por fármacos en pacientes de tercera edad. Los antidepresivos tricíclicos son riesgosos en sobredosis, ya que pueden causar convulsiones y ocasionar la muerte debido a arritmias cardíacas. Están contraindicados en pacientes con enfermedades cardíacas como trastornos de la conducción, arritmias e insuficiencia cardíaca. También en hiperplasia prostática benigna, debido a que estos tienden a producir retención de orina. Y en glaucoma de ángulo cerrado. Su uso en ancianos constituye medicación inapropiada de acuerdo a los criterios de Beers. Sus principales usos son tercera línea en el tratamiento de la depresión y en trastornos ansiosos. Para lo que más se estarían ocupando es para el trastorno obsesivo compulsivo, para lo que se indica clomipramina. Otros usos para los antidepresivos tricíclicos, principalmente aminas terciarias como imipramina, enuresis nocturna, prevención de la migraña con amitriptilina, tratamiento del dolor neuropático, neuralgias con amitriptilina, y colon irritable que se presenta con diarrea y dolor abdominal. Hay unos preparados que vienen en conjunto con un antiemético, con un antiespasmódico. Los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina no son tan efectivos como los tricíclicos y como los inhibidores de monoaminoxidasa. Sin embargo, son mucho mejor tolerados, son más seguros y su pauta de administración es más simple. En general se toman una vez al día, de preferencia en la mañana. A diferencia de los antidepresivos tricíclicos que uno puede necesitar indicarlos 2 a 3 veces al día, lo que dificulta la adherencia al tratamiento. Son relativamente seguros en sobredosis. Presentan mínimos efectos cardiovasculares y menor actividad anticolinérgica. O sea, pacientes con insuficiencia cardíaca, con hipertensión, los pueden tomar sin ningún problema. Todas estas características los hacen ser los antidepresivos más prescritos a nivel mundial. El mecanismo de acción inhibe el transportador de la recaptación de serotonina en las terminales presinápticas, aumentando la disponibilidad de este neurotransmisor en el espacio presináptico y por lo tanto va a haber una mayor cantidad de serotonina para actuar en la neurona postsináptica. Efectos tempranos sobre la serotonina dan cuenta de los efectos adversos y los eventos terapéuticos dependen de eventos neuronales posteriores. Tienen un rol en promover la neuroplasticidad, la neurogénesis en el adulto y en prevenir la atrofia neuronal en áreas cerebrales como el hipocampo, evento que se piensa es fundamental en la fisiopatología de la depresión. Favorecen la actividad de un factor de transcripción que se llama CREB y de una molécula que se llama BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Y este estaría asociado a la mejoría de la neuroplasticidad, la neurogénesis en el adulto. Con respecto a las interacciones medicamentosas, citalopram y sertralina no inhiben de forma significativa isoformas del citocromo P450 en el hígado. Por lo tanto, tienen menor riesgo de interacciones farmacológicas. A diferencia de fluoxetina, fluvoxamina y paroxetina, que inhiben de forma significativa algunas isoformas del citocromo P450, como el CYP2D6 y el CYP3A4. Esto aumenta la probabilidad de interacciones medicamentosas. Una de ellas, que es muy relevante, es con el tamoxifeno. El tamoxifeno es un modulador de receptores estrogénicos que se ocupa para el cáncer de mama. Es un profármaco que se metaboliza por estas isoformas del citocromo P450. Por lo tanto, si yo las bloqueo usando fluoxetina, paroxetina, no voy a tener el fármaco activo para el tratamiento del cáncer de mama. Estos fármacos pueden usarse sin problemas en pacientes con enfermedad renal crónica. En pacientes con insuficiencia hepática se suele administrar la mitad de la dosis. ¿Cuáles son sus usos? La depresión mayor unipolar, muchos trastornos ansiosos
el trastorno por estrés postraumático, el trastorno obsesivo compulsivo y relacionados como la tricotilomanía, trastornos de conducta alimentaria, síndrome disfórico premenstrual, trastornos por somatización. Y otros usos que se les pueden dar es, por ejemplo, para la eyaculación precoz. Es importante advertir al paciente que el inicio del efecto antidepresivo se manifiesta entre las 3 y 4 semanas de tratamiento, a diferencia de los efectos adversos que pueden aparecer inmediatamente tras las primeras dosis. Por lo tanto, cuando uno da un antidepresivo, al principio el paciente se puede sentir peor de lo que estaba, porque además de la depresión, además de la ansiedad, va a estar con náuseas, cefaleas, temblor, y la mejoría en el estado anímico va a ser después de 3 a 4 semanas. Los efectos adversos son frecuentes al inicio del tratamiento y tienden a apaciguarse al cabo de unas semanas. Gastrointestinales, el más común son las náuseas. Puede haber vómitos y diarrea. Diarrea en menor medida. Diarrea es principalmente con la sertralina. Pero en general, los antidepresivos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina tienden más a generar lo contrario. Tienden más a generar constipación en algunos casos, como por ejemplo la paroxetina. Sin embargo, los demás pueden generar efectivamente cuadros diarreicos. A nivel del sistema nervioso central, tenemos cefaleas, sedación, insomnio, ansiedad. Puede aumentar los niveles de ansiedad al principio del tratamiento. Puede haber temblores y anorexia. La anorexia dura no más de 2 meses. Por lo tanto, hay mucha gente que piensa que con antidepresivos va a bajar de peso. La inhibición del apetito es muy transitoria y después en general eso se revierte y a la larga no se ve una disminución significativa en el peso. Efectos adversos que no desaparecen con el transcurso de la terapia son los efectos sexuales, como la disminución de la libido, disfunción eréctil, eyaculación retardada, orgasmo doloroso y anorgasmia. Esto mejora rápida y considerablemente al descontinuar el tratamiento. ¿Cómo se manejan los efectos adversos de los antidepresivos? Reduciendo las dosis, disminuyendo las tasas de aumento de las dosis o tratando los efectos secundarios de forma temporal. Lo habitual con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina es partir con medio comprimido en la mañana por 4 días, una semana y después un comprimido entero, de la forma farmacéutica de menor miligramaje. Por ejemplo, fluoxetina 20 miligramos, medio comprimido en la mañana por una semana y después uno entero. Sertralina de 50 miligramos, medio comprimido en la mañana por una semana y después un comprimido entero. Inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina. Tenemos la venlafaxina, que posee un mecanismo de acción dependiente de la dosis administrada. En dosis bajas inhibe solo la recaptación de serotonina. En dosis mayores la inhibición de la recaptación de norepinefrina se hace más significativa y en dosis aún más altas se hace un poco más relevante la recaptación de dopamina. No inhibe de forma significativa isoformas del citocromo P450. Los efectos adversos son similares a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Síntomas gastrointestinales, cefalea, disfunciones sexuales. Sudoración, también reportan mucho los pacientes. La venlafaxina no altera la conducción cardíaca y en general no produce sedación ni aumento de peso. Puede causar un aumento de la presión arterial que es dependiente de la dosis. Sin embargo, el hecho de ya tener una hipertensión preexistente no es un factor de riesgo para que esto ocurra. Entonces, en pacientes que estén hipertensos, que estén controlados, sí se podría ocupar perfectamente venlafaxina monitorizando adecuadamente la presión arterial. Esto se usa entonces para la depresión que no responde al tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, para el trastorno de ansiedad generalizada, para la fobia social, para la fibromialgia y para el dolor crónico musculoesquelético. Esos son sus principales usos. La duloxetina es un fármaco de elección para la fibromialgia y es también usado para el dolor crónico musculoesquelético y dolor por neuropatía diabética periférica. El milnacipran también está aprobado por la FDA para la fibromialgia.
El bupropión es un inhibidor de la recaptación de norepinefrina y dopamina. Tiene un amplio espectro de actividad antidepresiva y puede asociarse a los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Es habitual indicar fluoxetina, ibupropión, sertralina, ibupropión, escitalopram, ibupropión, y de esa forma se complementa el efecto antidepresivo. También tendría utilidad en episodios depresivos de pacientes bipolares, ya que no tiene un riesgo muy bajo de inducir un viraje hacia el polo maniforme. Y también es usado para el tratamiento del tabaquismo. Sin embargo, los tratamientos farmacológicos para el tabaquismo tienen una efectividad bastante discreta, y ahí lo más importante son las medidas conductuales y la motivación que el paciente tenga por dejar de fumar. El bupropión no inhibe de forma significativa isoformas del citocromo P450, presenta pocos efectos secundarios y es bastante seguro y bien tolerado. Sus principales efectos adversos son cefaleas, insomnio, un aumento de la ansiedad al inicio del tratamiento, aumento de la sudoración y malestar gastrointestinal inespecífico. No presenta efectos colaterales sexuales, no presenta hipotensión ortostática ni aumento de peso, ni alteraciones en la conducción cardíaca. Una de sus mayores desventajas es el riesgo de producir crisis convulsivas, el cual es dependiente de la dosis administrada. Se debe usar con precaución en insuficiencia renal o hepática, sobre todo en insuficiencia renal, ya que tiene metabolitos que se eliminan por la orina. Su uso en formas farmacéuticas de liberación prolongada disminuye el riesgo de efectos adversos, especialmente la incidencia de crisis convulsiva, a menos de un 1%. Y en Chile actualmente todas las formas farmacéuticas de bupropión, si no me equivoco, vienen de liberación prolongada. Tiene contraindicación relativa en pacientes con trastornos convulsivos y en psicosis. Se ocupa para trastornos depresivos, tratamiento del tabaquismo, tratamiento del déficit atencional e hiperactividad, y podría utilizarse en un episodio depresivo en el contexto de un paciente bipolar. Los antagonistas del receptor 5-HT2A de serotonina. Aquí tenemos la trazodona, que bloquea el receptor 5-HT2A y el 5-HT2C de serotonina, por lo tanto, va a haber mayor serotonina disponible para actuar en el receptor 5-HT1, que es lo que se asocia a una mejora del ánimo y una disminución de la ansiedad. También inhibe levemente la recaptación de serotonina y noradrenalina, y este es el mecanismo responsable de sus efectos terapéuticos. Importante saber también que bloquea receptores alfa-1 adrenérgicos, lo que se asocia a hipotensión arterial, hipotensión ortostática, caídas y fractura de cadera, principalmente en ancianos. Bloquea receptores H1 de histamina, lo que se asocia a sedación, aumento del apetito, aumento de peso. El efecto adverso más serio que posee la trazodona es el priapismo, el cual constituye una emergencia urológica. El priapismo es una erección prolongada y dolorosa, en donde se ingurgitan los cuerpos cavernosos del pene y genera un daño por isquemia. Este efecto adverso se presenta en 1 de cada 1000 a 1 en cada 10.000 pacientes. ¿Para qué se ocupa la trazodona? Principalmente para el manejo del insomnio. Podría también utilizarse para trastornos depresivos y trastornos ansiosos. Su eficacia antidepresiva es cuestionable y su principal uso es como inductor del sueño en dosis bajas al acostarse. Uno puede partir con 50 miligramos y llegar a 100 miligramos en la noche. Y es útil para tratar el insomnio en el adulto mayor. Hay que tener precaución con la hipotensión ortostática. Los antagonistas de receptores serotoninérgicos postsinápticos y alfa-2 presinápticos, aquí tenemos a la mirtazapina. Al bloquear los auto y heteroreceptores alfa-2 presinápticos, lo que van a hacer es inhibir el feedback negativo que normalmente hacen esos receptores, y por lo tanto van a favorecer la liberación del neurotransmisor en el cual está especializado la neurona en liberar. Entonces se favorece la liberación principalmente de serotonina y noradrenalina al interrumpir este feedback negativo.
Y también este fármaco bloquea receptores 5-HT2 y 5-HT3 postsinápticos. Y eso se asocia a una disminución de los efectos adversos provocados por un incremento de la actividad serotoninérgica y contribuye al efecto ansiolítico e hipnótico. El hecho de bloquear el receptor 5-HT3 ayuda mucho al alivio de las náuseas. De hecho, hay un fármaco que se llama ondansetron, que es un antiemético ampliamente utilizado en medicina y en pediatría, y su mecanismo de acción es el bloqueo de receptores 5-HT3. La mirtazapina también bloquea receptores H1, lo cual está asociado a sedación, aumento del apetito, aumento de peso. Este fármaco se da habitualmente en la noche, uno puede partir con 7,5 a 15 miligramos. No inhibe de forma significativa isoformas del citocromo P450. Estos antidepresivos producen sedación, por lo que se recomienda ser administrados en la noche, y es una opción interesante para tratar la depresión asociada a insomnio y sobre todo si el paciente está bajo peso. Los pacientes pueden presentar un aumento del apetito y el peso, lo cual lo hace ser una alternativa útil en comorbilidad con desnutrición calórica o desnutrición calórico-proteica. Posee una baja incidencia de disfunciones sexuales. Se ocupa entonces para la depresión, para trastornos ansiosos y para el insomnio en el contexto de un trastorno afectivo unipolar. Una de sus principales ventajas es que puede ayudar al déficit cognitivo que se produce en estados depresivos. La agomelatina es una agonista de receptores de melatonina, también bloquea el receptor 5-HT2C, y este es un regulador cronobiológico. Ayuda a regularizar ritmos circadianos y de esa forma contribuir al manejo de la depresión. Dentro de los productos naturales tenemos la hierba de San Juan. Entre sus componentes destacan la hipericina y la hiperforina. Tiene una eficacia similar a la imipramina para el tratamiento de la depresión leve a moderada y para tratar síntomas ansiosos. Sin embargo, para la depresión mayor su efectividad es bastante cuestionable. Es un inductor de algunas isoformas del citocromo P450, a diferencia de los antidepresivos en general que tienen efectos inhibidores del citocromo P450. Los que tienen, hay muchos que no tienen ese problema. Al ser un inductor del citocromo P450 puede disminuir los niveles plasmáticos de otros fármacos como los anticonceptivos orales. Sus efectos adversos comunes son cefalea, sequedad bucal, malestar gastrointestinal, náuseas, fatiga, insomnio. Y menos frecuente es la fotosensibilidad. Esa es una foto de la hierba de San Juan. Y con esto damos por terminada esta primera cápsula de psicofarmacología referente a antidepresivos. Muchas gracias.